Y por eso este podcast que les estoy recomendando es tan necesario, tan importante. Se llama Hagamos Red y es un podcast que lanzó hace muy poquito Fundación Avon, justamente para visibilizar y también para poder abordar el tema de la violencia de género. Y para eso vamos a hablar con Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon, que además participa de este podcast. Así que, Ana, te saludo y en principio preguntarte cómo surge este proyecto. Hola Ana, bueno, un gusto estar charlando con vos y con todas las personas que nos escuchan. Surge ya hace un tiempo, quienes conocen Fundación Avon saben que hace un tiempo, y particularmente todos los noviembres, pero no estamos en noviembre, no estamos en febrero, pero sí arrancamos todos como un año de comunicación donde volcamos a hacer foco en un tema. Vos trajiste cifras que son muy duras, cifras que a veces nos interpelan, a veces le conocemos el nombre y apellido, otras veces no, a veces quedan como números fríos, pero no son números fríos, son personas, como vos dijiste, que hoy dejan de estar, familias muy rotas, que también algunas estarán preguntando qué no vimos, qué pasó. Y lo que buscamos el año pasado fue traer una consigna que es hacer red, transformar el silencio en escucha. Nosotros oímos muchas cosas todos los días. ¿Y cuántas veces realmente escuchamos lo que pasa del otro lado? Y eso que escuchamos entendemos que puede estar constituyendo una forma de violencia. Lo que entendemos es que mucha gente no se anima, mucho tiempo le dijeron no te involucres, no te metas, es un tema de dos. Y la verdad que la violencia que vivimos las mujeres no es un tema individual entre dos personas, es un problema cultural. Y en ese problema cultural está esto de no te involucres, porque muchas veces no entendemos el fenómeno. Mm. Entonces, este podcast busca abrir la conversación, empezar ¿Sabes? a realmente escuchar. Claro, y en esta escucha justamente estaba escuchando la historia de María, que es el primer episodio de este podcast. Y ella contaba o decía esto de que no era ella, de que fue cediendo parte de su vida, algo que se repite en este tipo de historias, pero acá entra a jugar un rol muy importante la familia de María y cómo la rescata de toda esta situación. Me hablas de María y se me pone la piel de gallina, porque muchas veces escuchar en primera persona a alguien que pudo sobrevivir esta violencia es importante y María tuvo la generosidad de compartirlo con las personas que escuchan el podcast. El podcast, el primer episodio hablan María y Sofía. Mm. María vivió violencia, Sofía su hermana. Y cuentan cómo en ese proceso, quiero contarles a las personas que cuando empieza el podcast María dice, me llamo María y soy feliz. Ahora soy feliz. Y estuvo muy bueno y fue absolutamente espontáneo, pero ella cuenta una historia, la propia, donde estuvo en pareja, se fue paulatinamente alejando de su familia. Ana Inés Álvarez, ella es directora ejecutiva de Fundación Avon. Ella está al frente de este podcast que se llama Hagamos Red, donde lo que se intenta es justamente escuchar con empatía, poder construir redes de apoyo para quienes sufren violencia de género. Porque cuando se viven este tipo de situaciones es fundamental poder brindar contención, fortaleza, un acompañamiento de respeto, con respeto. Y es por eso que es tan importante poder compartir estas historias, como decía Ana, con nombre y apellido, historias en las cuales se destruyen muchas veces las familias, los lazos, y que en función de esto cuesta muchísimo poder volver a rearmarse. Y ahí te tenemos de nuevo, Ana. Sí, Hablaba perdón. de estas historias, ¿no? De qué difícil volver a reconstruirse, a rearmarse, porque es como que la mujer queda en pedacitos. Quedan pedacitos y lo que nos dicen muchos familiares es que están enojados y que no saben cómo acompañar. Entonces, en esta historia lo que va contando Sofía es que también le ayudó a una organización territorial a entender cómo acompañar, a dejar su enojo a un costado y cuando se encuentran en el velorio de su padre, es donde 5 años después, 5 años, se vuelven a dar una oportunidad. Siempre, bueno, y le agradecimos mucho esa generosidad, ¿no? Porque yo pienso que tal vez Ani nos está escuchando alguien y dicen, me pasa con mi hermana, me pasa con mi amiga, y lo primero que hacemos es enojarse. Yo tengo una remera, que me la hizo mi equipo, que dice que quien se enoja pierde.
y nos reímos, ¿no? Porque yo siempre digo que con esto, obvio que nos podemos enojar. No es negarlo, es dejarlo a un costado, como dice Sofía, y es tratar de escuchar, de transformar ese silencio o esa paralización que esa violencia nos genera para tratar de entender cómo se acompaña a salir de la violencia. No es por decreto, no es que la persona puede de un día para el otro. A veces hay distintos detonantes que hay que tomar, pero qué importante es cuando quien está alrededor tuyo te ve, podés salir. ¿Cómo se acompaña? Porque es muy difícil cuando estás mirando que hay una persona que amás, que querés, que está atravesando ese proceso de violencia. ¿Cómo se hace desde afuera? Bueno, les voy a dar una recomendación y una invitación a ver el segundo episodio, donde tres referentes de organizaciones nos cuentan cómo ellas acompañan con distintas metodologías. Lo primero es escuchar sin juzgar. Dificilísimo, porque es como que siempre nos ponemos un chip y cuando escuchamos ya le estamos diciendo lo que tiene que hacer la otra persona. Pensemos que esa persona, como cuenta María, tiene su autoestima totalmente degradada. Alguien vino tomando decisiones. Eso, ¿no? Otro tomó decisiones por ella. Eso es lo que nos estaba contando Ana Inés. En este proceso tan difícil, ¿no?, de atravesar la violencia de género. Y quiero contarles un dato más que me parece también muy importante en función de esto que nos estaba contando Ana. En la última encuesta regional de opinión pública sobre la violencia, hay un dato que realmente es impactante y las mujeres que hacen las denuncias tienen miedo a hacerlas por las consecuencias que eso pueda llegar a tener. Y otro dato que también le sumo es que solo el 11% de las mujeres que sufren violencia piden ayuda. Pensemos, solo el 11% de estas mujeres, y eso justamente viene a cuenta de toda esta situación que estabas, Ana, relatando, ¿no? De qué manera la vergüenza, la imposibilidad por el miedo de hacer denuncia, de pedir ayuda, genera todo este contexto personal y familiar. Sí, y ahí cuando vos me preguntabas qué puedo hacer, es apoyarme en alguien que sí sabe qué hacer, como puede ser una organización que se especialice en el tema, porque yo como familiar puedo no saber cómo se hace la denuncia, cómo se ratifica. Entonces, primero escuchar sin juzgar, después buscar dónde acercarte con ella, para que ella pueda tomar sus propias decisiones. A veces le decimos, anda a denunciar, y después, la persona tal vez no está lista, todavía no vislumbra todo lo que viene, necesita armar. Para eso hay organizaciones, vos nombraste la Casa del Encuentro, en el segundo episodio está Shalom Bait, está también Razonar, que fue la organización que la ayudó a María y a Sofía, a su hermana, para poder salir. Entonces, la escucho sin juzgar, busco ayuda especializada, porque para dar los pasos que tiene que dar, hay organizaciones que saben y te preparan para cuando vas a esa comisaría, te preparan para cuando vas a la fiscalía, para también tener las herramientas suficientes para transitar un camino que hoy se llama ruta crítica, Ani. Por eso es que tan pocas mujeres denuncian, porque después el sistema tiene tantas barreras que es muy difícil, pero el apoyo de lo entorno es fundamental, que no juzga y que acompaña de a poco, a pesar de que nos desespere. ¿Cómo se hace para, hablamos de violencia, le ponemos números, le ponemos historias, pero qué difícil se hace ir rompiendo esas barreras, ¿no? Porque la mujer que se decide hacer la denuncia a veces encuentra una y otra puerta cerrada y surgen este tipo de situaciones, ¿no? Donde las denuncias a veces no prosperan por esto, porque realmente es agotador. ¿De qué manera se puede entrar, para al Estado, a las distintas instituciones que tienen y deberían acompañar a las mujeres? Creo que hay que seguir ratificando la importancia de transformar la ruta crítica en una ruta de salida de la violencia. Tenemos que asumir un compromiso que es del Estado, de todos los niveles del Estado, es de las organizaciones que mucho lo vienen promoviendo, de que tenemos que mirar esta ruta, cómo se navega, ¿no? Es como ir en un barco, pero en el medio de una tempestad. Y la verdad que la realidad de la que viene esa mujer ya es una tempestad. Entonces nos tenemos que preguntar cómo tiene que ser esa navegación, ¿no? Cómo tiene que ser ese camino. Y en ese camino
hay que asumir responsabilidades. Y hay que asumir responsabilidades para evitar la revictimización. Muchas veces la mujer tiene que contar muchas veces lo que vivió y cuando uno cuenta vuelve a vivir. Sabes que fue algo que pensamos mucho con María cuando ella decidió volver a contar. Algo que charlamos y espero que lo noten en este podcast, es que ella no contara nada que le volviera a hacer mal y que cuando lo contara entendiera qué podía servirle a alguien que estaba del otro lado escuchando. Claro, darle Entonces, sentido a hoy esa hay, palabra, ¿no? claro, porque si no a veces te hacen contar por contar, entonces en este proceso hay que asumir una responsabilidad y todavía este es un camino muy pendiente en Argentina para que las mujeres no vivan un proceso de, no solo de revictimización, sino de no acceso a la justicia. Exacto. Entonces es muy importante y ahí las organizaciones sociales en ese acompañamiento, en ese cuerpo a cuerpo que hacen, la van sosteniendo, porque a veces es tan duro que le van devolviendo información para que cuando vaya un poco más fuerte, ya va preparada para lo que va a escuchar. Entonces, por eso el segundo episodio habla del rol de las organizaciones, que hoy no corren el cuerpo, al contrario, con muchas dificultades, están afrontando este acompañar en distintos contextos de la Argentina, con distintas realidades, con servicios que continúan, servicios que no continúan, que entendemos que hay que seguir proactivamente pidiendo que no caigan, porque hoy la violencia hacia las mujeres es una problemática estructural, no es el problema de dos personas problemáticas, no, la violencia que vivimos no es porque hicimos algo malo, es por lo que somos. Entonces esto hay que seguirlo repitiendo, pidiendo por favor, sí, hay que pedirlo por favor, fuerte, claro, que los servicios sigan mejorando en la calidad, que sigan mejorando en la disponibilidad para que cuando van esa puerta realmente esté abierta, porque cuando una mujer decide pedir ayuda, le llevó muchos años. Siempre digo que es como jugar al juego de la oca, ¿viste? Cuando caes en ese castillero que dice retrocede 10, Sí. si vos llegás a un lugar a quien le vas a pedir ayuda y te dice, ¿pero qué hizo? Estamos hablando con Ana Inés Álvarez, ¿no? De este podcast Hagamos Red, un red de la Fundación Avon, donde es un espacio que nos invita a pensar, a transformar el silencio en escucha, a romper este aislamiento que sufren tanto las mujeres víctimas de violencia de género. Y hay un punto más, ¿no? Que es construir redes de apoyo. Eso es lo que nos estaba contando Ana, porque las redes son las que nos sostienen, nos empoderan como mujeres y nos ayudan y sobre todo acompañan a aquellas mujeres víctimas de violencia de género a poder animarse, a alzar la voz. Y por eso, Ana, este podcast ayuda y mucho, ¿no? A poder entender estas realidades. ¿Cuántos episodios más vamos a poder escuchar? Nos quedan 2 episodios más, Ana. Uno de la mano de referentes de organizaciones que acompañan, te los recomiendo un montón. Y un tercero, que vamos a estar conversando con un varón que se hizo estas preguntas, ¿no? De, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Y que empezó a dar estas conversaciones con otros varones, con Sebastián, no se lo pierdan, porque realmente, ¿cómo son parte de esta red? A veces únicamente lo vamos a ver como un victimario, pero hay muchos varones haciéndose la pregunta de qué tienen que hacer. Y probablemente, no quiero spoilear, pero es hablar con otros varones y cómo hacerlo con algo que parece que a veces le quita lo... Bueno, vamos a estar atentos entonces a los próximos episodios de este podcast. Hagamos Red. Ana, te despedimos en este sábado 1 de marzo. Como les dije al principio, les recomiendo muchísimo este podcast porque es muy necesario para todos, para toda la sociedad estar atentos, poder mirar a un otro, poder sostener a quienes están sufriendo violencia de género y no ser indiferentes. Ahí decía que hay que estar atentos a los próximos episodios. Estamos con problemas en la señal, pero no hay problema. Gracias, Ana, por este tiempo, por todo lo que nos has contado y realmente por este podcast, como decía yo al principio, tan necesario. Porque necesitamos escuchar, necesitamos aprender y sostener sobre todo a quienes sufren violencia. Sí, invitarla a transformar ese silencio en escucha, eso que oímos, a que entendamos que es violencia y que la persona que la está viviendo necesita saber que la miramos, que la entendemos y que estamos para acompañarla, no para tomar decisiones por ella.
sino para buscarlas junto a ella. Gracias, Ani, Muchas gracias a todas las personas que gracias. nos escucharon. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo sábado.